Era el 40 cumpleaños de mi hija Rebecca y había llegado temprano a su casa con el pastel que había encargado especialmente en su pastelería favorita. Me costó $200, pero para mi única hija, nada era demasiado caro. Llamé con sonrisa, esperando ver su rostro iluminarse como cuando era una niña, pero cuando ella abrió, su expresión era de total molestia. Oh, murmuró sin siquiera mirarme a los ojos. Feliz cumpleaños, mi amor, dije, extendiendo el pastel con las velas ya colocadas. Traje tu favorito, de chocolate con fresas, justo como cuando eras niña. Rebecca suspiró profundamente, como si mi presencia fuera una carga insoportable. Vamos a hablar, dijo secamente, dejándome entrar sin siquiera un gracias por el pastel. Nos sentamos en el salón de su hermosa casa, una casa que yo había financiado completamente cuando ella y David se casaron. Habían sido $50,000 que saqué de mis ahorros de toda la vida. Dinero que había ahorrado céntimo a céntimo, trabajando doble turno como enfermera durante 40 años. ¿Sabes, mamá?, comenzó Rebecca con esa voz fría que había desarrollado en los últimos años, he estado pensando mucho en mi cumpleaños, en los regalos y en lo que realmente me haría feliz. Asentí con entusiasmo. Por supuesto, mi amor. Dime qué quieres y te lo conseguiré. ¿Un viaje? ¿Alguna joya? Tal vez ese auto nuevo que mencioné. Rebecca me miró directamente a los ojos y lo que vi allí me heló la sangre. Era puro desprecio. La única cosa que más me encantaría como regalo de cumpleaños, dijo lentamente, saboreando cada palabra, es que simplemente muero. El mundo se detuvo. Literalmente, sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho. Sus palabras resonaban en mis oídos como un bucle infinito. Mi hija, mi propia hija, había deseado mi muerte como regalo de cumpleaños. ¿Qué acabas de decir?, logré susurrar, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. ¿Me escuchaste?, continuó con una frialdad que me atravesó como cuchillos. Estoy cansada de ti, mamá. Cansada de tus constantes llamadas, de tus visitas inesperadas, de que siempre estés aquí molestándome. Mi vida sería mucho más fácil y feliz si simplemente desaparecieras. Mis manos temblaban incontrolablemente. 72 años de 45 años de ser su madre. Y nunca, jamás, pensé que escucharía esas palabras salir de su boca. Rebecca, logré decir entre sollozos. Soy tu madre. Te lo he dado todo. Lo he sacrificado todo. Exrumpió, levantándose del sofá. Y por eso me estás sofocando. No puedo respirar con tu constante presencia. Necesito libertad. Necesito que me dejes vivir mi vida sin tu drama y tus necesidades emocionales. El pastel de $200 todavía estaba en mis manos, las velas comenzando a derretirse. Todo lo que había soñado para ese día, abrazos, risas, tal vez una cena familiar, se desvaneció. Pero, cariño, intenté una vez más, solo quiero estar cerca de ti, ser parte de tu vida. Eres todo lo que tengo. Y ese es exactamente el problema, replicó, cruzándose de brazos. El hecho de que soy todo lo que tiene. Ve y hazme y déjame en paz. Me levanté del sofá, con las piernas temblándole, cargando ese pastel que ahora se sentía como una burla. No puedo creer que me estés diciendo esto, murmuré, después de todo lo que he hecho por ti. Todo, se rió sarcásticamente. Mamá, todo lo que has hecho ha sido para tu propio beneficio. Para sentirte necesitada. Para tener control sobre mi vida. Pero ya no soy una niña pequeña. Caminé hacia la puerta sintiendo como si cada paso me costara años de vida. Al llegar al umbral, me giré por última vez, esperando ver algo de arrepentimiento en sus ojos, alguna señal de la dulce niña que una vez. Pero solo vi impaciencia porque me fuera para que ella finalmente pudiera celebrar su cumpleaños sin la molestia que yo representaba. Feliz cumpleaños, Rebecca, murmuré. Y salí de esa casa, cerrando la puerta detrás de mí. No sabía la última vez que entraría a esa casa como la madre que lo había sacrificado todo, porque lo que mi hija no sabía era que acababa de despertar algo en mí que había estado dormido durante décadas. Apartamento con las piernas temblorosas y el corazón destrozado. El pastel de $200 terminó en la basura. Las velas derretidas eran un reflejo de las lágrimas que no dejaban de caer. Sofá. Mismo sofá donde había amamantado a Rebecca de bebé, donde le había leído cuentos durante años, donde había llorado lágrimas de felicidad cada vez que me llamaba mamá. ¿Cómo había terminado aquí? Mi hija, la niña que había llevado en mi vientre durante 9 meses, desear mi muerte con tanta frialdad. Comencé a recordar todo, absolutamente todo lo que había hecho por ella en los últimos 45 años. Y le dio neumonía cuando al hospital para pagar su medicamento.
Fueron $1,200 en antibióticos que mi seguro no cubría, dinero que saqué vendiendo las joyas de mi difunta madre. Si quería ir al baile de graduación, trabajé fines de semana enteros durante 4 meses para comprarle ese vestido rosa que costaba $800. Recuerdo ojos cuando se lo probó. Gracias, mamá. Eres la mejor del mundo, había dicho, abrazándome fuerte. En la universidad, cambió de carrera por tercera vez, pagué cada semestre sin una sola queja. $42,000 en total. Dinero que obtuve hipotecando mi casa por segunda vez. Cariño, no, le decía cada vez que me llamaba llorando. Tu educación es lo más importante. Cuando se casó con David, organicé y pagué toda la boda, $35,000, para que pudiera tener la boda de sus sueños. De la ciudad, las flores más hermosas, el menú que eligió sin preocuparse por el precio. Quiero que mi princesa tenga todo, le decía mientras firmaba cheque tras cheque. Y luego vino esa misma casa donde acababa de humillarme. Cuando Rebecca y David decidieron que querían comprar su primera propiedad, no dudé ni un segundo. No se preocupen por el pago inicial, les dije. Fueron $150,000 de mis ahorros de toda la vida, el dinero que había estado guardando para mi jubilación. Pero no terminó ahí. Cuando llegaron los gemelos hace 5 años, me convertí en la niñera gratuita. Rebecca quería salir con David. Cada vez que tenían planes y necesitaban a alguien que cuidara a los niños, allí estaba yo, sin cobrar un solo centavo, feliz de ayudar a mi hija a tener la vida que siempre había soñado. Trabajo. ¿Cuándo? El año pasado, ¿quién pagó la hipoteca durante 8 meses? Yo. $16,000 que saqué de mi pensión, dinero que significó comer arroz y frijoles durante semanas solo para estirar mis ingresos. Y quitaron Brasis, otros $4,000 que cubrí sin pensarlo 2 veces. No se preocupen, les dije, viendo sus rostros angustiados. Los abuelos. Levanté del sofá y fui a mi escritorio, donde guardaba todos los recibos, todas las pruebas de cada centavo que había gastado en mi hija y su familia. Documentos que había guardado, era, no por desconfianza, sino porque me enorgullecía recordar todo lo que había podido hacer por ellos. Empecé a hacer las cuentas. Desde el nacimiento hasta criar, valió por sí misma, aproximadamente $200,000. Universidad, $42,000. La boda, $35,000. El pago inicial de la casa, $150,000. Los pagos de la hipoteca cuando David estuvo desempleado, $16,000. Los $4,000. Los regalos de cumpleaños y Navidad durante todos esos años, al menos $10,000 más. El total era devastador. Más de $460,000, casi $500,000 que había invertido en la felicidad de mi hija. Que su mayor deseo era que yo muriera. Las lágrimas cayeron sobre los papeles mientras sumaba y restaba. Si hubiera puesto ese dinero en una cuenta de ahorros con interés compuesto, hoy tendría más de $600,000. En una casa bonita, poder viajando por el mundo, disfrutando de una jubilación cómoda en lugar de contar centavos en este pequeño apartamento. Había elegido invertir en el amor. Había elegido creer que el dinero gastado en mi hija era dinero bien gastado, que cada sacrificio valía. Tendría una hija porque me amaría y me cuidaría en mi vejez. Qué tonta había sido. Tomé el teléfono y marqué el número de Rebecca. Necesitaba escuchar su voz una vez más. Que realmente había necesitado esas palabras terribles. ¿Qué quieres ahora, mamá?, respondió con molestia después del 5.º timbrazo. Rebecca, necesito saber si realmente querías decir lo que me dijiste hoy, pregunté con voz temblorosa. Replicó sin un ápice claro de remordimiento. Mamá, es hora de que entiendas que necesito espacio. Tu obsesión conmigo no es saludable. Ti incrédula. ¿Llamas obsesión al amor de una madre? Sí. Exactamente eso. Y espero que después de hoy finalmente captes el mensaje. Necesito que respetes mis límites y me dejes vivir mi vida. Sin despedirme. No había malentendido. Mi hija realmente creía que mi amor era una carga, que mi presencia en su vida era un problema que necesitaba resolver. No pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, recordando cada momento hermoso que habíamos compartido. Cada abrazo, cada «te amo mamá» que había salido de sus labios. ¿Mentira? ¿Había criado a una hija que se había vuelto tan egoísta que no podía ver más allá de sus propias necesidades? A las 3 de la mañana, algo cambió dentro.
transformarse en algo diferente, en ira, en indignación, en la clara comprensión de que había sido utilizada, manipulada y desechada como un pañuelo usado. Muriera. No, tal vez era hora de darle exactamente lo que pedía. Al día siguiente, me desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. Dado paso a algo más laborioso, determinación. Si mi hija quería que yo desapareciera de su vida, lo haría, pero no de la manera en que ella esperaba. Y salí con un propósito definido. Primera parada, el banco donde tenía una cuenta conjunta con Rebecca para los gastos de emergencia de su casa. Esto, por si acaso, y en la que había depositado $20,000 para cualquier imprevisto que pudiera surgir. Buenos días, señora Johnson, saludó el gerente, el señor Martínez, que me conocía desde hace años. La oí. Quiero encontrar la cuenta conjunta número 458728891, dije con una sonrisa que él interpretó como amabilidad, pero que en realidad era pura venganza. Esa cuenta tiene un saldo considerable de $20,000, advirtió, revisando su pantalla de computadora. Quiero transferir todo ese dinero a mi cuenta personal, repliqué, firmando los papeles con mano firme. Ver esos $20,000 regresar a mi cuenta personal me dio una satisfacción que no había sentido en años. Siguiente parada, la oficina de préstamos hipotecarios. Durante el año pasado, cuando David estuvo desempleado, yo había firmado su hipoteca. Eso significaba que si ellos no podían pagar, la responsabilidad recaía en mí. Que yo tenía derecho sobre esa propiedad. Señora Johnson, me saludó la oficial de préstamos, la señorita Williams. ¿Qué la trae por aquí? Quiero revisar el contrato de la hipoteca donde aparezco como CEO firmante, expliqué. Exactamente cuáles son mis derechos y obligaciones. Mientras ella buscaba los documentos, recordé el día en que firmé esos papeles. Rebecca había llorado de emoción. Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti. Había dicho, abrazándome fuerte. David también me había dado las gracias, prometiéndome que nunca tendrían pagos atrasados. Aquí están los documentos, dijo la señorita Williams, colocando una carpeta gruesa frente a mí. Usted es responsable, como los pagos y los titulares primarios no pueden hacerlos. Pero también tiene derecho a reclamar la propiedad si considera que los deudores no podrán cumplir con sus obligaciones. Examinando los papeles con atención. ¿Hay algún problema con los pagos?, preguntó con preocupación profesional. Estoy evaluando la situación, respondí, guardando una copia de todos los documentos en mi bolso. Ejercer mis derechos como firmante. Tendría que demostrar que existe un riesgo de incumplimiento o que ya ha habido retrasos significativos. Veo que usted cubrió 8 de pagos el año pasado, lo cual ya es evidencia suficiente de que los titulares primarios carecen de estabilidad financiera. Perfecto. Su trabajo de nuevo la semana pasada. Información que Rebecca me había dado sin pensar en las implicaciones. Ella pensó que estaba pidiendo ayuda indirectamente, pero lo que realmente me estaba dando eran las armas para mi venganza. Con una sonrisa. Mi querida hija no tenía idea de la tormenta que se estaba gestando. Tercera parada, mi abogado personal, el señor Ansel Adams, un hombre de 70 años que había sido amigo de mi difunto esposo. Mi situación familiar y él ha sido testigo de mis sacrificios por Rebecca durante décadas. Julieta, me saludó cálidamente. ¿Qué te trae a mi oficina? No es común verte por aquí. Necesito tu ayuda con algo importante, le dije, sentándome frente a su escritorio. Quiero cambiar mi testamento por completo. Sus cejas se levantaron de la sorpresa. ¿Ha pasado algo con Rebecca? Cada momento de desprecio, la frialdad con la que había deseado mi muerte en su propio cumpleaños. Ansel me escuchó en silencio, su expresión se volvía más seria con cada detalle. Finalmente, lamento mucho por lo que estás pasando. Nunca pensé que Rebecca fuera capaz de algo así después de todo lo que has hecho por ella. Yo tampoco, suspiré. Pero quiero cambiar mi testamento y dejar todo a una organización benéfica. También quiero establecer un fondo fiduciario para mis nietos, pero Rebecca no podrá tener acceso a ese dinero hasta que cumplan 25 años. Ansel asintió, tomando notas. ¿También quieres cambiar los beneficiarios de tu seguro de vida? Por supuesto. Cualquier cosa que tenga el nombre de Rebecca, quiero cambiarla. Fuera, pero cuando lo haga, mi hija no va a recibir ni un centavo de mí. Pasamos 2 horas revisando todos mis documentos legales, mi póliza de seguro de vida de $100,000, mis ahorros, mi apartamento, mis inversiones.
sido designado para Rebecca. Todo iría a la fundación de huérfanos donde había trabajado como voluntaria durante años. Dije cuando estábamos terminando. Quiero que prepares todos los documentos para reclamar la casa donde vive Rebecca. Como CEO firmante de la hipoteca, tengo derechos y su esposo acaba de perder su trabajo de nuevo. Iluminaron de comprensión. Ahora veo a dónde vas con todo esto. ¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos? Completamente segura, repliqué con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma. Mi vida sería más fácil si mi hijo desaparecía. Bueno, voy a desaparecer. Pero primero, me aseguraré de que entienda exactamente lo que significa vivir sin mí y sin todo lo que he hecho por ella. Oficina de Ansel, ya cuando estaba oscuro. Caminé por las calles de mi barrio sintiéndome renovada, como si hubiera despertado de un sueño muy largo. 5 años, había vivido durante a Rebecca. Había sacrificado mis propios sueños y deseos para darle todo lo que quería, pero ya no más. Regresé a mi apartamento y me serví una copa de vino, algo que no había hecho en años. Era algo completamente nuevo, pero se sintió increíblemente liberador. Saqué mi teléfono y marqué un número que había guardado hacía meses, pero nunca me había atrevido a usar. Viajes especializados eran jubilados que ofrecía paquetes para vivir en el extranjero. Buenas noches. Habla Julieta Johnson, dije cuando contestaron. Vi su promoción sobre vivir en Suiza. ¿Formación completa? Por supuesto, señora Johnson. Suiza es un destino muy popular entre nuestros clientes. Tenemos varios programas, desde estancias temporales hasta residencia permanente. ¿Qué tipo de información necesita? Sin dudar. Quiero todo sobre cómo una persona de 72 años puede comenzar una nueva vida en Suiza. Después de colgar, me paré en la ventana, mirando la ciudad donde había vivido toda mi vida. Todo esto sería solo un recuerdo. Mi hija había pedido mi desaparición como regalo de cumpleaños, y yo se lo iba a conceder de la manera más espectacular posible. El día era que estaba a punto de convertirse en la peor pesadilla. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y preparativos secretos. Me despertaba con una mezcla de dolor y determinación que me impulsaba a seguir con mi plan. Era como si hubiera despertado de un largo letargo donde solo había vivido para complacer a mi hija y ahora, finalmente, estaba viviendo para mí. Mañana, sonó el teléfono. Era Rebecca. Por un momento, mi corazón se aceleró, pensando que tal vez había recapacitado, que podría disculparse por las palabras terribles que había dicho. Mamá, que dijo con esa voz fría que había adoptado últimamente, necesito que me hagas un favor. Ni siquiera un hola o un ¿cómo estás? Fue directo al grano, como si yo fuera su asistente personal. Pregunté, ¿quién está por ver hasta dónde llegaría su audacia? Los gemelos tienen una presentación en la escuela el viernes, y David y yo tenemos una cena de trabajo importante. ¿Podrías cuidarlos esa noche? Deliciosa. La misma mujer que había deseado mi muerte como regalo de cumpleaños me estaba pidiendo ahora que cuidara a sus hijos como si nada hubiera pasado, como si yo fuera un recurso disponible 24/7. Respondí simplemente, no. ¿Cómo que no puedes? Preguntó con genuina sorpresa. Evidentemente, no estaba acostumbrada a que yo dijera que no. Tengo otros planes, mentí con una sonrisa que ella no podía ver. ¿Qué planes podrías tener? No condescendiente que me preguntó profundamente, como si a mis 72 años yo no tuviera derecho a tener una vida propia. Planes que no son asunto tuyo, repliqué, manteniendo la calma. Busca a otra niña. No puedo conseguir una, pero era con tan poca antelación. Además, ¿desde cuándo me cobras por cuidar a tus propios nietos? Ahí estaba. La manipulación emocional que había usado conmigo durante años, pero esta vez, no funcionaría. Tu mayor regalo sería desde que yo muriera, respondí con frialdad. Si quieres que desaparezca de tu vida, estoy comenzando ahora. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Rebecca soltó una finjada sarcástica. ¿En serio, me vas a castigar como si fueras una niña malcriada? Dijo. Pensé que después de unos días el drama terminaría. No es drama, Rebecca. Es respeto a tu deseo. Así que es, Bien, dijo con molestia. Si quieres ser tan infantil, es cosa tuya. Pero no vengas a llorar después cuando te sientas sola. Colgó sin despedirse. Cada interacción confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Esa tarde, fui al banco de nuevo. Esta vez para hacer algo que nunca pensé que haría, retirar la mayor parte de mis ahorros en efectivo. $000 que fueron un sobre y guardé en mi caja fuerte personal. El dinero que necesitaría para mi nueva vida en Suiza.
También llamé a la agencia de viajes y confirmé mi viaje para el próximo martes con una opción de extender mi estadía indefinidamente. El costo inicial fue de $5,000, dinero que pagué sin parpadear. Era la inversión más cara y más inteligente que había hecho en años. Recibí una visita inesperada. La vecina, Elvira, una mujer de 68 años que vivía en el apartamento de al lado y con quien había desarrollado una amistad durante los últimos 5 años. Sentándose en mi sala, con una taza de café. ¿Te ves diferente estos días? ¿Ha pasado algo? Elvira había sido testigo silenciosa de todos mis sacrificios por Rebecca. Dar planes con ella para me corriendo cada vez que mi hija me necesitaba. Había visto las bolsas de comida cara que compraba para llevarle a Rebecca mientras yo comía sopa de lata para ahorrar. Cada detalle doloroso que había sucedido en el cumpleaños de Rebecca y también todos los planes que había estado haciendo durante la dieta, murmuró el día, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo creer que Rebecca te dijera algo tan cruel después de todo lo que has hecho por ella. Lo como si fuera la cosa más normal del mundo, expliqué. Como si yo fuera una molestia en su vida que necesitaba ser eliminada. ¿Y realmente te vas a Suiza? Sí, respondí con firmeza. Me voy el martes. Elvira me tomó las manos con cariño. Sabes que tienes todo mi apoyo, ¿verdad? Lo que te hizo Rebecca es imperdonable. Hay algo más, dije, bajando la voz. Voy ayuda con algo muy importante. Le expliqué mi plan completo, como quería que Rebecca creyera que yo realmente había muerto, al menos por un tiempo. Elvira sería mi cómplice. La abría mi apartamento vacío y mi carta de despedida. Es brillante, murmuró Elvira con una sonrisa pícara. Esa niña desagradecida finalmente va a entender lo que significa perderte. ¿Me ayudarás? Por sí. De hecho, creo que es exactamente lo que Rebecca necesita para despertar. Esa noche, trabajé en la carta más importante de mi vida. La carta que Rebecca encontraría sobre su mesa y que cambiaría todo para siempre. Es cada palabra, asegurándome de que transmitiera exactamente lo que quería decir. Mi querida Rebecca, comenzaba la carta. Me pediste como regalo de cumpleaños que desapareciera de tu vida y he decidido concederte tu deseo. Cuando yo ya estaré lejos de aquí, comenzando la vida que debí haber vivido hace años en lugar de sacrificarlo todo por ti. Durante horas, documentando cada centavo que había gastado en ella, cada sacrificio que había hecho, cada oportunidad que había perdido por estar siempre disponible para sus necesidades. Pero no era era una carta educativa. Quería que ella entendiera exactamente lo que había perdido. Junto a esta carta, encontrarás todos los documentos legales que he firmado esta semana, continué escribiendo. El la cancelación de tu seguro médico que yo pagaba, la notificación de que como CEO firmante de tu hipoteca he decidido ejercer mis derechos debido a la inestabilidad laboral de David, y la cancelación de todos los beneficios financieros que recibías de mí. 23 páginas que detallaba meticulosamente todo lo que iba a cambiar en su vida ahora que yo había desaparecido, justo como ella quería. Tu vida más fácil sin mí, terminaba la carta, pero también será mucho más cara. Espero que valga la pena. El viernes por la noche, mientras empacaba mis pertenencias más importantes en 2 maletas, recibí una llamada. No. Llamó 3 veces más, pero simplemente dejé que el teléfono sonara. No tenía nada más que decirle. Al día siguiente, sábado, David apareció en mi puerta. Estoy desesperado. Julieta, dijo con voz suplicante, Rebecca me contó lo que pasó entre ustedes dos. Sé que lo que dijo estuvo mal, pero por favor, no le hagas esto a nuestra familia. Pregunté, fingiendo inocencia. Dejar de ayudarnos. Simplemente retirarte de nuestras vidas así. Los niños te necesitan. Nosotros te necesitamos. Qué interesante. Cuando Rebecca quería deshacerse de mí, yo era una molestia. Pero, cuenta de todo lo que hacía por ellos, de repente me necesitaban. David, dije con calma, tu esposa fue muy clara conmigo. Mi presencia en su vida es una carga que ya no quiere soportar. Siendo sus deseos. Pero, Julieta, ¿sabes cómo es Rebecca cuando se enoja? Ella no lo decía en serio. Ah, ¿no lo decía? Porque sonó bastante convincente cuando deseó mi muerte como regalo de cumpleaños. David, sabía que no tenía argumentos para defender lo indefendible. Por favor, insistió. Dame una oportunidad para arreglar esto. Hablaré con Rebecca. Le haré entender lo equivocada que está. Para eso, repliqué, cerrando lentamente la puerta. Dale un beso a mis nietos por mí.
El domingo fue mi último día en esa ciudad. Pasé la mañana caminando por los lugares que habían sido importantes en mi vida. Él ha trabajado durante 40 años, el parque al que había llevado a Rebecca de niña. La iglesia donde me había casado con su padre. Era mi despedida silenciosa a una vida que había vivido completamente para otros. Él comenzaría una vida que finalmente viviría para mí. El domingo por la noche, no pude dormir. No por nervios o arrepentimiento, sino por una emoción extraña que no había sentido en décadas, la anticipación de una aventura. Mañana del lunes, Elvira llamó a mi puerta tal como habíamos acordado. Trajo y una sonrisa cómplice que me llenó de energía. ¿Lista para tu gran escape?, preguntó, guiñándome un ojo. Más que lista, repliqué, llevando mis 2 maletas a la puerta. ¿Tiene puesto de mi apartamento? Aquí están, dijo, mostrándome el juego de llaves que le había dado la noche anterior. Y también tengo la carta para Rebecca y todos los documentos legales que vas a dejar sobre su mesa. Había todo meticulosamente. Elvira esperaría hasta el miércoles para ir al apartamento de Rebecca y entregarle los documentos, fingiendo que había encontrado mi apartamento vacío y se había preocupado por mi desaparición. Se daría la noticia a Rebecca de que yo me había ido para siempre. Recuerda, le dije mientras llamábamos a un taxi, tienes que actuar muy preocupada. Dile que no te contesté el teléfono durante 2 días, que tocaste a mi puerta y no respondí, y que cuando usaste las llaves de emergencia, encontraste el apartamento vacío y la carta. No, Julieta. Fui profesora de teatro durante 30 años. Va a ser la actuación de mi vida, me dijo Elvira con una sonrisa pícara. Él puntualmente a las 6 de la mañana. Mientras cargaban mis maletas, le di una última mirada a mi apartamento. Había vivido allí durante 15 años, pero extrañamente, no sentí nostalgia. Realmente me estuviera liberando de una prisión que yo misma había construido. ¿Al aeropuerto?, preguntó el taxista. Al aeropuerto, confirmé. Y sentí como si esas 2 palabras marcaran el inicio de mi nueva existencia. 40 minutos duros, pensé en todo lo que estaba dejando atrás. Mi trabajo voluntario en el hospital, mis rutinas diarias, la preocupación constante por Rebecca y sus problemas. Pero en todo lo que me esperaba. La libertad de tomar mis propias decisiones, de gastar mi dinero en mí misma, de vivir sin el peso constante de las demandas emocionales de mi hija. Mientras esperaba mi vuelo, recibí 3 llamadas de Rebecca que no contesté. Luego, entró un mensaje de texto. Mamá, estás siendo ridícula. Los niños preguntan por ti. Llámame. Borré el mensaje sin responder. Era ahora que no estaba disponible 24/7, de repente me necesitaba. El vuelo a Zúrich fue largo pero tranquilo. Por nadie sabía dónde estaba. Nadie podía llamarme para pedirme favores, dinero o tiempo. Era una sensación intoxicante de libertad que no había experimentado desde antes de convertirme en madre. Durante horas, escribí en mi diario todo lo que había sucedido en la última semana, cada detalle, cada emoción, cada decisión que me había llevado a ese momento. Que exactamente lo que se sentía liberarse de una relación tóxica, incluso cuando esa relación era con mi propia hija. Llegué por la noche, hora local. Un representante de la agencia de viajes me esperaba en el aeropuerto con un cartel que tenía mi nombre. Era llamado Klaus que hablaba un inglés perfecto. Señora Johnson, me saludó con una sonrisa genuina. Bienvenida a Suiza. Espero que esté lista para una nueva aventura. Más que lista, repliqué. Y por semanas, mi sonrisa era completamente auténtica. Klaus me llevó a un hermoso apartamento amueblado en el centro de Zúrich que había alquilado por un mes mientras decidía si quería quedarme permanentemente. Era acogedor, con ventanas que daban a un parque encantador y una vista parcial del lago. Aquí sobre la ciudad, dijo Klaus, entregándome una carpeta gruesa. Lugares para comer, actividades para personas de su edad, clases de alemán, grupos sociales. También una reunión con un asesor financiero para mañana por la tarde para ayudarle con el papeleo si decide quedarse permanentemente. Esa noche, dormí mejor que en años. No pudiera sonar. Nadie que necesitara algo de mí. Ninguna responsabilidad más allá de cuidarme a mí misma. El miércoles por la mañana, me desperté temprano y salí a explorar la ciudad. Desencantador junto al lago. Compré flores frescas para mi apartamento temporal y por primera vez en décadas, gasté dinero en algo completamente innecesario, una hermosa bufanda de seda que costó $100. La porque me gustó, sin preocuparme por el precio o si ese dinero podría invertirse mejor en las necesidades de mi hija. Mientras las calles de Zúrich,
calculé mentalmente cuánto dinero había gastado en Rebecca solo en los últimos 5 años. Entre en Rebecca cuando David estuvo desempleado, los brasis de los gemelos, los regalos constantes, la gasolina para ir a cuidar a los niños, la comida que siempre llevaba cuando visitaba, habían sido al menos $50,000. $50,000 que podría haber usado para viajar por el mundo, para vivir cómodamente, para cumplir los sueños que había pospuesto durante décadas. Había dado a una hija que consideraba mi amor una carga y mi presencia una molestia. A la hora de Zúrich, calculé que serían las 8 de la mañana en mi ciudad natal. Elvira se estaría preparando para ir al apartamento de Rebecca y entregarle la carta que cambiaría todo. Me senté junto al lago y esperé. Sabía que en unas pocas horas, mi teléfono comenzaría a sonar desesperadamente. Rebecca finalmente entendería lo que significaba perderme de verdad. A las 5, mi teléfono comenzó a vibrar. Era Rebecca. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Inmediatamente, volvió a sonar. De nuevo, Rebecca. Esta vez, contesté. Mamá, gritó, con la voz quebrada, ¿dónde estás? Él con una carta tuya. Dijo que desapareciste. ¿Qué está pasando? Hola, Rebecca, respondí con calma, disfrutando del lago suizo mientras hablaba. ¿Ya leíste la carta? Sí. ¿Estás loca? ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Dónde estás? Estoy exactamente donde necesito estar, repliqué. Lejos de ti, justo como querías. Pero yo no quería esto. No quería que realmente te fueras. Solo estaba enojada. Ahí, la táctica típica de Rebecca, minimizar el daño que había causado, hacerme sentir culpable por reaccionar a su crueldad. ¿No lo decías en serio cuando me dijiste que tu mayor deseo de cumpleaños era que yo muriera? Le pregunté. Porque convincente. Solo estaba frustrada. David perdió su trabajo de nuevo. Los niños me están dando problemas en la escuela. Sada. No debí desquitarme contigo. Tienes razón. No debiste. Pero ya está hecho y las palabras no se pueden retirar. Pero, mamá, por favor, vuelve. Te necesitamos. Te necesito. Qué interesante. Ahora me necesitaba. Ahora, carta sobre todos los beneficios financieros que había perdido. Ahora que sabía que podía perder su casa. Ahora que entendía que tendría que pagar su propio seguro médico y encontrar una niñera para los gemelos. ¿Necesitas mi dinero? Le pregunté directamente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Te necesito a ti, murmuró finalmente, pero su voz no sonaba convincente. De 45 años, viví para ti. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mis oportunidades y cuando finalmente necesité sentir que me amabas y me valorabas, me dijiste que preferirías que estuviera muerta. Esas rompieron el corazón de una manera que nunca podré reparar. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Lo siento no es suficiente, Rebecca. El daño está hecho. ¿Y sabes qué? Tal vez fue lo mejor que pudiste haberme dicho porque finalmente me abrió los ojos y me hizo entender que he estado viviendo mi vida de forma equivocada. ¿Qué? Quiero decir que por primera vez en décadas, estoy viviendo para mí y se siente maravilloso. ¿Dónde estás, mamá? Por favor, dímelo. Con la voz ahogada por las lágrimas. Los niños preguntan por su abuela. No entienden por qué no has venido a verlos. Era fascinante como ahora que yo no estaba disponible, los nietos de repente me extrañaban. Durante años, cuando cancelaba mis planes para cuidarlos, cuando les compraba regalos caros, cuando los llevaba al parque mientras Rebecca se iba de compras, era justo lo que se esperaba de mí. Pero mi ausencia se hacía sentir. Los niños estarán bien, repliqué, mirando las montañas suizas a lo lejos. Son resistentes. Lo que acciones tienen consecuencias y que las palabras hirientes pueden destruir las relaciones para siempre. Pero, mamá, por favor, no puedes simplemente desaparecer así. ¿Qué pasa si te pasa algo? ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Cómo? Ahora se preocupaba por mi bienestar. ¡Qué conveniente! Rebecca. En los últimos 5 años, tuve 3 episodios de presión arterial alta que me llevaron al hospital. ¿Sabes cuántas veces me visitaste? Ninguna. Tenías algo más importante que hacer, así que no me vengas ahora con preocupaciones sobre mi salud. Eso no es verdad, protestó débilmente. Es verdad. La primera vez que me hospitalizaron, te llamé desde la sala de emergencias. Me dijiste venir porque tenías una cita en la peluquería. La segunda vez era el cumpleaños de David y estabas celebrando. La tercera vez,
simplemente no contestaste el teléfono. La línea confirmó que recordaba cada ocasión a la perfección. Yo, pensé que no era grave, murmuró. Claro, porque mi salud nunca fue una prioridad para ti, pero mis cheques sí lo eran. No, Rebecca, gritó. Se trata de ti. Te extraño, mamá. ¿Me extrañas a mí o extrañas tener a alguien disponible 24/7 para resolver tus problemas? Sin esperar, colgó una respuesta. Inmediatamente volvió a sonar, pero esta vez lo apagué por completo. Necesitaba paz para disfrutar mi primera noche de libertad. Esa noche es cenar sola a un restaurante elegante junto al lago. Pedí el plato más caro del menú, salmón con caviar que costaba $80 y bebí una botella entera de vino francés. Daba ese tipo de lujo, siempre pensando que el dinero podría ser útil para Rebecca. Al jueves, encendí mi teléfono y encontré 47 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto, todos de Rebecca y David. Los llenaron de súplicas a amenazas. Por favor, mamá, contesta, decía el primero. Estamos muy preocupados, decía el quinto. Si no contestas, vamos a llamar a la policía, amenazaba el décimo. Ya, policía. Dijeron que no pueden hacer nada porque dejaste una carta explicando tu partida, admitía el 15. El banco nos llamó. Cancelaste la cuenta conjunta. ¿Cómo vamos a pagar las emergencias?, decía el 20. Era preocupación por mi bienestar se convertía rápidamente en pánico por las implicaciones financieras de mi ausencia. Decidí de solo mensaje. Estoy bien. Estoy exactamente donde necesito estar. No me busquen. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. No estás haciendo. Vas a arruinarnos. El abogado hipotecario nos llamó. Dice que puedes quitarnos la casa. Ahí estaba. La verdad. No le preocupaba que yo estuviera sufriendo o en peligro. Que finalmente había entendido las implicaciones financieras de perderme. Le respondí, ahora entiendes lo que vale tenerme en tu vida. Lástima que te diste cuenta demasiado tarde. Esa reunión con el asesor financiero suizo. Era un hombre mayor, muy profesional, llamado Ermeyer, que me ayudó a entender todas mis opciones para la residencia permanente en Suiza. Y su pensión americana, explicó, puede vivir cómodamente aquí por el resto de su vida. Suiza tiene excelentes programas de atención médica para extranjeros jubilados y la calidad de vida es excepcional. Hablé abiertamente sobre mis finanzas sin preocuparme por ahorrar dinero para las emergencias de Rebecca. Era liberador calcular mis gastos basándome únicamente en mis propias necesidades y deseos. También parte de sus ahorros en la economía suiza, continuó Ermayer. Los rendimientos son estables y seguros. En 5 años, podría duplicar sus activos si invierte sabiamente. ¿Cuántas veces tuve esa oportunidad, pero había preferido gastar el dinero en los caprichos de mi hija? ¿Hay algo más que deba decirle?, agregó el asesor. En situaciones similares a la suya. Personas mayores que han venido a Suiza buscando un nuevo comienzo después de relaciones familiares complicadas. No estás sola en esta experiencia. Esa información me confortó profundamente. No había sido manipulada y desechada por hijos desagradecidos. Había toda una comunidad de personas que habían elegido su propia felicidad por encima de las demandas tóxicas de sus familias. El viernes, me uní a un grupo de senderismo para personas mayores. Éramos 8 mujeres y 4 hombres, todos entre 60 y 75 años, todos buscando aventura y nuevas experiencias. Autobús, entablé una conversación con una mujer llamada Ingrid, una alemana de 71 años que había llegado a Suiza hacía 2 años. ¿Qué te trajo por aquí?, me preguntó mientras admirábamos el paisaje desde la ventana. Su mayor deseo de cumpleaños era que yo muriera, respondí sin filtros. Ya no tenía energía para endulzar la realidad. Ingrid me miró con los ojos muy abiertos. Completamente en serio. Después de financiar su casa, prácticamente criar a sus hijos y sacrificar mi jubilación por sus necesidades, me dijo que mi presencia en su vida era una carga insoportable. Dios me dio Ingrid. ¿Y qué hiciste? Lo que pidió. Desaparecí de su vida y aquí estoy. Ingrid sonrió con admiración. Eres muy valiente. A mí me tomó 5 años tomar la decisión de alejarme de mi familia tóxica. Mi hijo y mi nuera me trataban como un cajero automático con piernas. Ingrid y yo compartimos nuestras historias. Ella había llegado a Suiza después de darse cuenta de que sus hijos adultos solo la contactaban cuando necesitaban dinero para sus vacaciones, sus autos nuevos o sus caprichos. Cuando la acusaron de ser una madre egoísta y la amenazaron con no dejarla ver a sus nietos.
Los son difíciles, confesó Ingrid mientras caminábamos por un pueblo medieval. La culpa me carcomía. Pensé que tal vez yo era realmente egoísta, que una buena madre siempre debería sacrificarse por sus hijos. ¿Y qué va? Pregunté. Me di cuenta de que mis hijos nunca se preguntaron si yo era feliz, si tenía suficiente dinero para mis propias necesidades o si mis constantes sacrificios me estaban lastimando. Solo yo podía darles. Eso no es amor, Julieta. Eso es explotación. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Había confundido la manipulación emocional con el amor filial, las demandas constantes con la necesidad genuina. Esa noche en mi apartamento, decidí encender mi teléfono por última vez en varios días. Tenía perdidas y 47 mensajes de texto. La mayoría eran de Rebecca y David, pero también había algunos de números desconocidos. Leí los mensajes de texto cronológicamente, observando la evolución del pánico de mi hija. Los súplicas emocionales. Mamá, por favor, vuelve. Te necesitamos. Los niños están llorando por ti. Pero gradualmente se volvieron más desesperados y financieros. El banco nos llamó para una reunión el viernes. Dicen, tienes derecho a reclamar la casa. No pueden quitarnos la casa por un malentendido . Para el quinto día, los mensajes se habían vuelto agresivos. Esto es ridículo, mamá. Estás arrepentidas por una rabieta. Actúa como un adulto y vuelve . Y finalmente, desesperados. Llamé a todos los hospitales, a la policía, a tus amigos. Nadie sabe dónde estás. Si te pasa algo, va a ser mi culpa. Dime que estás bien . Era fascinante observar cómo en ningún momento Rebecca se disculpó genuinamente por desearme la muerte. En ningún momento reconoció la crueldad de sus palabras o expresó un remordimiento real. A las consecuencias negativas que mi ausencia tenía para ella. Decidí responder un último mensaje. Estoy perfectamente bien y más feliz de lo que he estado en años. Lo que ahora son las consecuencias naturales de tus acciones. Espero que esta experiencia te sirva para entender el valor de las personas que amas antes de que sea demasiado tarde con otros en tu vida . Inmediato. Por favor, mamá, podemos arreglar esto. Prometo que nunca más diré cosas horribles. Solo vuelve. Escribí mi respuesta final. Las promesas vacías no reparan los corazones rotos. Palabras que me dijiste revelaron lo que realmente piensas de mí. No puedes retirar esa verdad con promesas desesperadas . Después de enviar ese mensaje, bloqueé su número y todos los números asociados con David. Números desconocidos que me habían estado llamando. Era hora de cerrar ese capítulo para siempre. El lunes por la mañana, me reuní nuevamente con Ermayer para firmar los papeles que me permitirían residir permanentemente en Suiza. A transferir permanentemente mi pensión americana y comenzar el proceso de venta de mi apartamento en mi ciudad natal. ¿Y hacerlo permanente?, me preguntó Ermayer. Es una decisión muy grande. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, repliqué, firmando cada documento con mano firme. Estoy tomando decisiones basadas en mi propia felicidad, no en las demandas de otros. Esa tarde, recibí una llamada de Elvira, mi querida vecina y cómplice. Su voz, nada. Julieta, tienes que escuchar esto, dijo. Rebecca vino a mi apartamento ayer llorando histéricamente. Me rogó que te dijera que volvieras, que había sido un terrible malentendido. ¿Y qué pregunté? Le dije la verdad, que lo que te había dicho era imperdonable y que si yo fuera tú, también habría desaparecido para siempre. Se dio cuenta de que incluso sus vecinos sabían lo cruel que había sido contigo. ¿Mencionó algo sobre los problemas financieros?, pregunté con curiosidad. Me dijo que sin tu ayuda no pueden pagar la hipoteca, que el banco los está presionando, que David no encuentra un trabajo estable y que los niños necesitan cosas para la escuela que no pueden permitirse. Se dio cuenta de todo lo que hacías por ellos cuando lo perdió. Era exactamente lo que había esperado. No me extrañaba como persona. Como proveedora, financiera y solucionadora de problemas. Elvira, le dije, cuando alguien pregunte por mí, especialmente Rebecca, quiero que les digas que estoy muerta para ellos, porque en cierto sentido es verdad. La Julieta, la jugaba constantemente por una hija desagradecida, realmente murió en su cumpleaños. Lo entiendo, replicó Elvira. ¿Y sabes qué? Creo que es la mejor muerte que pudiste haber elegido. 3 semanas después de mi llegada a Suiza, mi nueva vida había tomado forma de maneras que nunca imaginé. Clases de alemán 3 veces por semana.
Había comenzado un curso de pintura de acuarela los martes y jueves y me había unido a un club de lectura para expats que se reunía los domingos. Por primera, mi calendario estaba lleno de actividades que yo había elegido. Actividades que me daban placer y crecimiento personal. Pero era el dinero. Sin las constantes demandas financieras de Rebecca, mis ahorros no solo se mantuvieron estables, sino que estaban creciendo. Las inversiones que había hecho con Hermeyer ya estaban mostrando rendimientos positivos. Pude calcular mi futuro financiero basándome únicamente en mis propias necesidades. Ese jueves por la mañana, mientras desayunaba en mi café favorito junto al lago, recibí una llamada de un número internacional que no reconocí. Dudé, pero la curiosidad me pudo. Señora Julieta Johnson, preguntó una voz femenina con acento americano. Sí, sí. ¿Quién llama? Mi nombre es Sarah Williams. Soy trabajadora social en el Departamento de Servicios Familiares de su ciudad natal. Llamo porque hemos recibido una denuncia sobre su bienestar. ¿Una denuncia? ¿De qué tipo? Su hija, Rebecca Johnson, presentó una queja alegando que usted podría estar sufriendo de demencia o deterioro cognitivo y que ha tomado decisiones financieras y de vida que la ponen en riesgo. Según desapareció repentinamente y está viviendo en condiciones precarias en el extranjero. No podía creer lo que estaba escuchando. Al extremo de involucrar a los servicios sociales, inventando una enfermedad mental para invalidar mis decisiones y forzar mi regreso. Señorita Williams, respondí con voz firme, no sufro de demencia ni deterioro cognitivo. Por mi propia elección, en un apartamento cómodo con excelente atención médica y en perfecta salud mental. Las alegaciones de mi hija son completamente falsas. Entiendo, señora Johnson, pero necesitamos verificar su bienestar. ¿Sería posible coordinar una evaluación médica y psicológica a través del consulado americano en Suiza? Por supuesto, di sin dudar. Estoy dispuesta a someterme a cualquier evaluación que demuestre que estoy en perfecta salud mental y que mis decisiones han sido tomadas con total lucidez. Después de detalles para la evaluación, colgué el teléfono sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. Rebecca una línea de no retorno. No solo me había deseado la muerte, sino que ahora estaba intentando destruir mi credibilidad mental para recuperar el control sobre mi dinero y mi vida. Inmediatamente, abogado Ansel de vuelta a mi ciudad natal. Julieta, me saludó con preocupación. Me alegra escuchar tu voz. He tenido una semana muy interesante con tu hija. Acabo de hablar con los servicios sociales. Rebecca me está acusando de tener demencia. Eso no es todo, suspiró Ansel. También contrató a otro abogado para intentar impugnar todos los cambios legales que hiciste antes de irte. Alega que al sano juicio cuando los firmaste. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, pero no tiene bases legales sólidas. Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones donde demuestras claramente total lucidez. Además, planificaste meticulosamente tu partida y estás viviendo de forma independiente en Suiza contradice cualquier alegación de deterioro cognitivo. ¿Qué más? Ha intentado acceder a tus cuentas bancarias, alegando preocupación por tu bienestar. También hecho de reclamación de la casa, pero como todo está legalmente respaldado y ella firmó los documentos donde reconoce que David perdió su trabajo de nuevo, no tiene argumentos válidos. Estaba dispuesta a llegar Rebecca para recuperar los beneficios financieros que había perdido. Ansel es una demanda por difamación contra mi hija. Sus falsas alegaciones sobre mi estado mental podrían afectar mi reputación y mis derechos legales. Ansel replicó con satisfacción. Después de ver cómo te ha tratado, creo que es hora de que se enfrente a las consecuencias legales de sus acciones. Me presenté en el consulado americano en Zúrich para las evaluaciones médicas y psicológicas. El médico americano que me examinó era un hombre mayor y experimentado que entendió la situación de inmediato. Me dijo después de una exhaustiva evaluación de 3 horas, no solo está en perfecta salud mental, sino que las decisiones que ha tomado demuestran una lucidez y valentía admirable. Su hija intentando manipular el sistema legal para recuperar beneficios financieros. ¿Eso quedará documentado oficialmente? Absolutamente. Enviaré a los servicios sociales explicando que sus alegaciones carecen de fundamento y que usted está viviendo una vida independiente y saludable en Suiza. Esa misma tarde, recibí una llamada de la trabajadora social. Hemos recibido el informe médico del consulado. Es claro que las alegaciones de su hija son infundadas. Vamos a cerrar el caso y notificar a Rebecca que sus quejas no tienen fundamento. Gracias. ¿Esto quedará en algún tipo de registro? Sí. Quedará documentado que ella presentó una queja falsa sobre el bienestar de un familiar, lo cual podría tener implicaciones legales si se repite.
Rebecca no solo había fallado en su intento de invalidar mis decisiones, sino que ahora tenía un registro oficial de haber presentado quejas falsas. Esa no es algo que había estado posponiendo. Escribir una carta abierta detallando toda mi experiencia, no para Rebecca, sino para otras madres que pudieran estar viviendo situaciones similares de manipulación y abuso emocional por parte de hijos adultos. 4 horas, experimentando cada sacrificio que había hecho, cada manipulación que había sufrido y cada paso que había dado para reclamar mi dignidad y mi vida. Era páginas que titulé, Cuando el amor de una madre se convierte en autodestrucción, mi historia de liberación a los 72. Decidí en blog online que había descubierto que se especializaba en historias de mujeres mayores que habían encontrado la valentía de cambiar radicalmente sus vidas. Recibí una respuesta entusiasta de la editora. Julieta, escribió, tu historia es poderosa e inspiradora. Hemos recibido cientos de comentarios de mujeres que se identifican completamente con tu experiencia. ¿Estarías participar en una entrevista en vídeo para nuestro canal de YouTube? Acepté de inmediato. Era hora de usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres que estaban atrapadas en dinámicas familiares tóxicas. 2 semanas después y rápidamente se hizo viral. Miles de mujeres compartieron historias similares de hijos adultos que las manipulaban emocionalmente y las explotaban financieramente. Los catálogo de dolor y reconocimiento. Mi hijo de 40 años vive en mi casa, no paga renta y me grita cuando le pido que busque trabajo, escribió una mujer. Mi hija necesita dinero para sus vacaciones, pero nunca tiene tiempo para visitarme cuando estoy enferma, compartió otra. Pensé que era la única madre que se sentía utilizada por sus propios hijos, confesó una tercera. Pero una semana después de que se publicara la entrevista, recibí un correo electrónico de una dirección que reconocí de inmediato. Era David, mi exyerno. Julieta, vi tu entrevista en YouTube. Necesito que sepas que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que Rebecca te dijo fue imperdonable y la forma en que te ha tratado durante años es inaceptable. Digo de cómo te manipula y te utiliza, pero nunca tuve el valor de enfrentarla porque éramos muy dependientes de tu ayuda financiera. Quiero que sepas que los niños te extrañan mucho y no entienden por qué ya no vienes a verlos. Dicho que estás enferma y puedes visitarlos, pero creo que merecen saber la verdad cuando sean mayores. Único terminaba. Sé que probablemente es demasiado tarde para disculpas, pero quería que supieras que al menos una persona en esta familia reconoce lo mal que te tratamos y lo mucho que te sacrificaste por nosotros. En tu nueva vida. Leí el correo electrónico 3 veces antes de decidir cómo responder. Finalmente, escribí, David, agradezco tu honestidad, pero las disculpas después del hecho no cambian el daño causado. Espero que sirva para ser mejores esposos y padres y que les enseñen a sus hijos a valorar a las personas que los aman antes de que sea demasiado tarde. Alguien de mi familia reconocía públicamente el abuso que había sufrido. No cambió mi decisión de mantenerme alejada, pero sí me dio una sensación de validación que había estado necesitando durante años. Quizá estaba floreciendo de maneras que nunca imaginé. Tenía amigos de verdad que me valoraban por quien era, no por lo que podía dar. Había redescubierto. Tenía paz mental y estabilidad financiera. Y lo más importante, tenía dignidad. 6 meses después de mi llegada a Suiza, mi vida había tomado una forma que nunca soñé posible. Era perfecta cuando recibí una llamada que cambiaría todo una vez más. Era Elvira, mi querida vecina y cómplice. Julieta, voz emocionada. Tienes que escuchar esto. Rebecca perdió la casa. Mi corazón se detuvo por un momento. A pesar de todo, una parte de mí todavía se preocupaba por el bienestar de mis nietos. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté. La hipoteca la semana pasada. David no pudo encontrar un trabajo estable. Se atrasaron en los pagos y como tú eres la CEO firmante y estás ejerciendo tus derechos legales, el banco procedió con la ejecución hipotecaria. Rebecca llorando histéricamente. ¿Y los niños? Están bien. Se mudaron a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. David trabajo en una fábrica ganando mucho menos que antes, pero al menos es algo estable. Rebecca también tuvo que volver a trabajar. Era extraña la mezcla de sentimientos que experimenté. No sufrimiento, sino una profunda satisfacción de justicia. Por primera vez en sus vidas, Rebecca y David estaban experimentando las consecuencias reales de sus decisiones sin tener a alguien que los rescatara. Continuó Elvira. Rebecca me preguntó si sabía cómo contactarte. Dice que quiere disculparse genuinamente, que finalmente entiende todo lo que perdió cuando te perdió a ti.
¿Y qué le dijiste? Heridas son demasiado profundas para sanar y que algunas palabras nunca se pueden retirar. También le dije que estás floreciendo en tu nueva vida y que probablemente es mejor para ambas que no intente contactarte. Durante estos 6 meses, había construido una paz interior que no quería arriesgar por promesas vacías de una hija que había demostrado repetidamente que solo me valoraba cuando me necesitaba. Y una llamada inesperada de mi abogado Ansel. Tengo noticias interesantes, dijo. La casa de Rebecca finalmente ha sido vendida por el banco, y como tú eras la CEO firmante, tienes derecho a recuperar tu inversión inicial de $150,000 más los intereses acumulados. ¿Tal? ¿Cuánto? $185,000. El banco ya aprobó la transferencia. El dinero estará en tu cuenta suiza la próxima semana. No solo había recuperado mi inversión original, sino que había ganado $35,000 adicionales, dinero que se habría perdido para siempre si hubiera seguido siendo la madre que siempre se sacrificaba. También continuó Ansel. Tu apartamento en tu ciudad natal finalmente se vendió. Después de comisiones y gastos, la cantidad neta es de $95,000. En total, estaba recibiendo casi $300,000 en activos que había dado por perdidos. Y las inversiones que había hecho en Suiza, mi patrimonio neto total ahora superaba los $500,000. A mis 75 años, era más rica de lo que nunca había sido en mi vida. Celebré mi restaurante favorito junto al lago. Pedí champán francés y brindé por la mujer valiente que tuvo el coraje de empezar de nuevo cuando todo parecía perdido. Pensé en todo mi viaje. Había comenzado este viaje como una madre rota y humillada, devastada por las crueles palabras de una hija desagradecida. Independiente, financieramente estable, rodeada de amigos genuinos y viviendo la vida que siempre había soñado. Decidí hacer algo que había estado considerando durante semanas, escribir un libro completo sobre mi experiencia, no solo mi historia, sino una guía práctica para otras madres que estuvieran atrapadas en relaciones familiares tóxicas. Editorial suiza que se especializaba en libros de autoayuda y crecimiento personal. Una mujer llamada Brigitte se interesó de inmediato. Julieta, me dijo durante nuestra reunión, tu historia toca un tema que afecta a millones de mujeres, pero del que rara vez se habla abiertamente. Por parte de hijos, el tos es un problema epidémico que necesita ser expuesto. Pasé los siguientes 3 meses escribiendo, Cuando el amor duele, liberándote del abuso emocional familiar después de los 70. No solo mi experiencia personal, sino también estrategias prácticas para reconocer la manipulación, establecer límites saludables y encontrar el coraje para priorizar el propio bienestar. 8 meses después, él se convirtió en un bestseller en varios países europeos. Las lectoras eran increíbles. Mujeres de todo el mundo me escribían contándome cómo mi historia les había dado la valentía de hacer cambios radicales en sus propias vidas. Entendí que no soy una mala madre por negarme a seguir financiando la irresponsabilidad de mi hijo de 35 años, escribió María desde España. Tu historia, que el amor verdadero no exige la autodestrucción, me escribió Carmen desde México. Vendí mi casa grande y me mudé a un apartamento pequeño que puedo pagar sin depender de la ayuda de mis hijos. Por primera vez en años, duermo en paz, compartió Rosa desde Argentina. Pero llegó un año después de la publicación del libro. Era de una joven madre llamada Andrea. Señor, tengo 30 años y una madre de 65 años que ha sacrificado toda su vida por mí y por mis hermanos. Después de leer su libro, me di cuenta de que la estamos tratando exactamente como Rebecca la trató a usted. Josie me hizo entender que estaba repitiendo un patrón tóxico que podría destruir mi relación con mi madre para siempre. Ayer, llamé a mi mamá y me disculpé por todos los años de darla por sentada. Quiero ayudarla a cumplir sus sueños en lugar de esperar que ella esté siempre disponible para los míos. Gracias por ayudarme a entender esto antes de que fuera demasiado tarde. Llorar de alegría. Mi dolor había servido para prevenir que otras familias pasaran por la misma destrucción. 2 años después de mi llegada a Suiza, recibí una carta física en mi buzón. La era familiar, pero no pude ubicarla de inmediato. Cuando la abrí, mi corazón se detuvo. Era de mis nietos, ahora de 12 años. Querida abuela, escribieron con letra infantil. Papá nos contó la verdad sobre por qué te fuiste. Nos dijo que mamá te dijo algunas cosas muy feas y que por eso decidiste empezar una vida nueva lejos de nosotros. Extrañamos mucho y que entendemos por qué te fuiste. También queremos que sepas que estamos orgullosos de ti por ser tan valiente.
Nos gustaría visitarte en Suiza si quieres que lo hagamos. Te queremos, abuela asterisco. La carta estaba firmada por ambos gemelos. Incluía dibujos que habían hecho de mí viviendo feliz en las montañas suizas. Después de leer yo esa carta, no por tristeza, sino por la comprensión de que mi decisión de preservar mi dignidad había sido la correcta, incluso si eso significaba alejarme de las personas que amaba. Decidí de vuelta. Mis queridísimos nietos, escribí, asterisco, sus palabras son el regalo más hermoso que he recibido en años. Los amo profundamente y siempre lo haré, sin importar la distancia. Puedan tomar sus propias decisiones, las puertas de mi corazón y de mi hogar estarán siempre abiertas para ustedes. Hasta entonces, quiero que sepan que su abuela está viviendo una vida plena y feliz, rodeada de belleza y paz. Cuenten por mí, pero también aprendan de esta experiencia. Las palabras tienen el poder de construir o destruir y las relaciones se basan en el respeto mutuo, no en el sacrificio unilateral asterisco. Los amo, los son. Hoy, 3 años después de ese terrible cumpleaños que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en mi balcón en Zúrich, mirando las montañas mientras escribo las últimas líneas de mi historia. Tengo años, con un patrimonio de más de $600,000, un libro bestseller, amigos queridos de todo el mundo y una paz interior que nunca pensé que volvería a experimentar. Rebecca me pidió, años, que desapareciera de su vida. Le concedí ese deseo de la manera más espectacular posible. Lo fue que, al perderme, no solo perdió a una madre que la amaba incondicionalmente, sino que también perdió a la persona que había mantenido su mundo financiero estable durante décadas. Mi desaparición fue mi regalo para ella. Mi nueva vida para mí valió cada lágrima, cada sacrificio y cada momento de dolor que me trajo hasta aquí, porque a veces, la única forma de salvarse es tener el coraje de perderse por completo para renacer como la persona que siempre debiste ser. ¿Y de qué ciudad me escuchas?